Ustedes se acuerdan, amigos del Sur Global, que hace menos de un mes el canciller del norte estuvo de visita en El Salvador. Y nosotros alertábamos para ese momento que se venía fraguando algo gordo. Estuvo de visita. Vamos a colocar esta imagen para que ustedes vean. Aquí está la imagen. Esta fue la visita. Esta fue la visita que hizo el canciller. Porque este mismo señor, después de haber promovido con Edmundo, con la señora y con todo el extremismo, con el tren de Leopoldo y el tren del interinato, después de haber prometido todas estas situaciones contra los migrantes, estas vejaciones y violaciones del derecho internacional, ahora quiere echarse para atrás. Ahora aparece diciendo, como ven allí, que si hubo algún error, entonces El Salvador puede deportarlos a Venezuela. Epa mi llave, saludos. El video que le acabo de poner a continuación es importantísimo. Es de ese tipo de elementos que yo siempre les he comentado que es fundamental cuando uno realiza un análisis porque te da trazabilidad. Te permite que tu análisis esté sustentado de una información previa que además es veraz. Es una noticia que más allá de que sea confirmable o no, fue una noticia con imágenes y bastante difundida. ¿Ok? Y me va a permitir demostrarles en este momento y desarmar en este momento uno de los argumentos muy pobres, además, del grupo que aún sigue continúa siguiendo a la señora María Machado. Ante este otro torpedo Oreshnik que le acaban de lanzar a las pocas mamparas que trata de remendar la señora Machado en su Titanic, y ha sido lo que le obligaron a alinearse a la acción violadora de derechos humanos entre Estados Unidos y El Salvador, auspiciada por Marquito Rubio, como no puede ir en contra de Marcos Rubio, que ha sido su aliado, y Marcos Rubio se encuentra frente a esta situación haciendo sus jugadas desesperadas porque no logra demostrar absolutamente nada como secretario de Estado, ni con los temas de Venezuela, ni con los temas de Nicaragua, ni con los temas de Cuba, y por el contrario, cada vez se le aleja más la región y cada vez se da cuenta que todo aquel discurso que era muy sencillo mantenerlo en el Congreso, frente a la comunidad cubana en Miami, cuando tienes que estar en la acción, que no es lo mismo estar en el legislativo que en el ejecutivo, y comienza a volverse sal y agua, comienza a tomar acciones desesperadas y acciones que generen ruido, como lo que acaban de hacer de las deportaciones de venezolanos del supuesto tren de Aragua de Estados Unidos a El Salvador. Acordémonos que la señora Machado dijo en una entrevista que estaba de acuerdo con la medida y que le parecía además una medida poderosa, a lo cual también el difunto señor Edmundo González Urrutia, difunto en cuanto a la política, también lo certificó. Ahora bien, como es tan este torpedo a una parte importante del casco del Titanic les está haciendo mucha agua, porque una de las fortalezas que tenía el machadismo era la comunidad venezolana en el exterior y principalmente en Estados Unidos, pues esta medida definitivamente no los está ayudando, les está llevando a otra merma más, por primera vez de manera importante, una merma en el exterior, porque la merma dentro de Venezuela es brutal. Merma me refiero los seguidores y el respaldo que ha perdido. Pero ahora le tocó en Estados Unidos. Entonces por eso ha sido un poquito ambigua en sí, es una medida extraordinaria porque no le puede llevar la contraria a Marcos Rubio, que está tratando de sobrevivir, pero por favor hay que revisar, no violen los derechos, no violen los derechos. El uso de un decreto que es de 1789 y que ha sido utilizado nada más en 3 momentos de guerra, es una violación de los derechos humanos, porque después vino la ley
o vino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que además fue firmado por los Estados Unidos, de tal manera que ya Estados Unidos no puede usar ninguna ley donde se violen los derechos humanos como está sucediendo aquí. Además, aquí hay un detalle importante. Esa ley se ha utilizado solamente en 3 oportunidades y en las 3 oportunidades Estados Unidos estaba en guerra. Entonces la pregunta es, ¿esto es una declaración de guerra de los Estados Unidos hacia Venezuela? Yo quisiera hacerle esa pregunta al gobierno nacional. Debería hacérselo a los Estados Unidos, pero como yo soy ciudadano venezolano, yo se lo pregunto a mi gobierno. Señor Nicolás Maduro, ¿nos declaró la guerra a los Estados Unidos? ¿Estamos preparados para una declaración de guerra? Por cierto, hago un previo aquí, un mensaje importantísimo a todos los venezolanos que están en Estados Unidos. Señores, están utilizando una ley, estén legales o ilegales. Señores, estén legales o ilegales. Se acaba de utilizar una ley que se utiliza en guerra y que en las 3 oportunidades que se usaron, en el 1798 con los ingleses, en la época de la Primera Guerra Mundial con los alemanes y en la época de la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, los estadounidenses se llevaron por los cachos a ciudadanos de estas nacionalidades, de estos orígenes que estaban en Estados Unidos, estuvieran legales o no estuvieran legales. Ahora bien, el grupo de machadistas alega que entre las tantas excusas que tratan de utilizar porque se les está hundiendo otra vez el barco, un barco, acuérdense que ese Titanic tiene remiendo por todos lados porque recibe torpedos en cada momento y no tiene ningún misil, ni tiene ningún cohete, ni nada que lanzar. Ellos lo único que pasan todo el día es remendando el barco para evitar que se hunda, viendo con quién se unen a nivel de países o de empresas que los ayuden a sobrevivir. Bueno, pero el grupo de venezolanos que todavía creen en ese barco han dicho que la razón por la cual esto sucedió, esta acción de los Estados Unidos, defendiendo a la Machado, defendiendo a Marquito Rubio y defendiendo a Trump, era porque el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro en particular no había aceptado más repatriaciones desde Estados Unidos como una medida malcriada por la modificación de la licencia 41 de Chevron. Ok, vamos a decirles lo siguiente. Número 1, si estás dentro de unas negociaciones como las que se habló cuando vino el emisario de Donald Trump a Venezuela el 30 de enero, y entre las negociaciones estaba expatriaciones, licencias petroleras, etcétera. Si tú incumpliste una, en la otra parte puede incumplir perfectamente la otra. Pero sin embargo, eso no pasó. Es mentira. Y te voy a decir por qué. Al ver el video que les acabo de poner al principio, te das cuenta que eso que se está haciendo contra los venezolanos en Estados Unidos no es algo que tú planificaste de hace una semana atrás, cuando suspendiste la licencia, y eso fue el fin de semana pasado. Es decir, tú no me vas a decir que esto lo preparaste en una semana, que consultaste una ley, que lo subiste a la Presidencia de la República, que la Presidencia de la República hizo las consultas que debía de hacer, porque aunque no se la haga a jueces o aquí, olvídate que Donald Trump, antes de tomar una medida así, le consulta a sus águilas, a sus halcones, a ver si la toma o no la toma. Esto fue producto de un tiempo de trabajos. Esto no es algo que el carajo llegó el lunes, tomaron la decisión el martes y sacaron a los carajos el miércoles. No. Y cuando ves esta visita, que les recuerdo, Marco Rubio apenas ha salido de los Estados Unidos como secretario de Estado a hacer su trabajo. Y uno de los muy pocos países que ha visitado ha sido El Salvador. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, aquí lo tienen. Esta es la razón por la cual visitó El Salvador. Esto no es nada nuevo. Es más, es decir, esto que está pasando con los venezolanos entre Estados Unidos y El Salvador no es algo recién preparado. Eso ya venía preparado. Eso es una carta que ya venía trabajándose desde hace tiempo. Y aquí vienen varios datos interesantes. Número 1. Demuestra que Trump está buscando todas las maneras de arrinconar a Venezuela para poderse sentar con algo de elemento a su favor ante el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Y que saben algo? Me da la impresión que Estados Unidos le comienza a lucir intocable Venezuela. Por algo debe ser, porque si no,
hace lo que le da la gana y se sienta como le da la gana. Se la está poniendo difícil. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene el sartén agarrado por la manga, al menos el sartén energético. Eso te demuestra, y creo que puede bajar un poco la presión, que es muy difícil que haya una invasión hacia Venezuela. Porque ya la amenazó hacia Panamá, pero no hacia Venezuela. Incluso, si a ver vamos, ha habido más de un testimonio de este gobierno, el gobierno actual de los Estados Unidos, donde dice que no tiene planes de invadir a Venezuela. Y otro elemento que resulta interesante es que después de la visita de Marcos Rubio a Bukele, al Zelensky de Latinoamérica, que aparece en ese video, Bukele dijo que él iba a tener que negociar con Venezuela porque necesitaba nuestro petróleo. Es decir, como él sabía que Estados Unidos le estaba poniendo en esta situación, ojo, no es que lo está obligando, él está contento porque se puso a fabricar unas cárceles tan grandes que ahora no tiene cómo llenarlas, y esta es una manera de tener un ingreso, un país más miserable y pobre que el carajo por estos gobiernos tan malos que ha tenido, porque es de una gente muy noble. Pero como no tiene unos ingresos importantes, este dinerito extra no le cae nada mal, ¿no? Ahora bien, él sabía que en esta situación se iba a poner en una controversia con Venezuela, donde finalmente lo necesita, porque quien ha permitido que haya petróleo en la región y le ha entregado a Centroamérica y el Caribe ha sido Venezuela. Por cierto, hay que recordar algo. En la época de la Cuarta República, yo soy de la Cuarta República y yo no le tengo animadversión a la Cuarta República. Creo que fue una época muy buena, con muchísimos problemas y muchísimos errores políticos, pero no es tan mala tampoco como muchos la pintan. Tampoco fue cuando éramos felices y no lo sabíamos. Pero en la Cuarta República básicamente se vendía el petróleo de los Estados Unidos a un 1% de las regalías. Si algo bueno hizo Chávez, y que tuve que admitirlo muchos años después, es haber llevado esas regalías a 30% y comenzar a distribuir el petróleo a otros países que también lo necesitaban. Entonces, cuidado, porque por eso es que Venezuela tiene hoy en día la fuerza geopolítica que tiene, y por eso es que tiene el sartén agarrado por el mango, aunque muchos crean que no es así. Cuidado, aquí los gringos les gusta mucho darle patada a las mesas, y darle patada a la mesa a un estadounidense, ningún país de Latinoamérica estaría fácil de recibir esa patada y que no le pase nada. Pero por alguna razón, porque de nuevo, aquí ya cierro lo de la trazabilidad de la información, comiencen a ver cosas y justamente hacen el fin de semana lo de las deportaciones, viene todo el peo. Por cierto, María Machado, el chavismo te ama, el chavismo te adora. Tú no te imaginas cómo le has conseguido respaldo al chavismo, de aquellos chavistas que en su momento estuvieron disidentes hacia Maduro, de aquellos que eran simpatizantes, no la línea dura del chavismo, no el piso duro del 25% del chavismo, y que se habían alejado y que tal vez incluso no votaron, o hasta pudieron votar por Edmundo o por otro candidato de la oposición. Tú no te imaginas el favor que los has hecho, porque no hay nada que ayude más a un gobierno que se metan con el nacionalismo, el regionalismo y la nacionalidad y la hermandad. Y tú lo estás logrando. O sea, eres extraordinaria para atornillar al chavismo. Te felicito, porque de verdad que como tú no hay dos. Por eso, señores, se los he dicho desde hace 2 años atrás, cuando comenzó a asomarse la posibilidad de unas elecciones en el 2024. María Machado es el arma secreta del chavismo para implosionar a la oposición. Y es la política, o el político, junto con Juan Guaidó y Leopoldo López, que más favor le han hecho al chavismo y que más lo han atornillado desde el 2006. Y incluso desde antes, porque desde la recolección de las firmas del referéndum revocatorio que hicieron con Súmate, viene María Machado atornillando al chavismo. Y nos dicen a nosotros chavistas, señores, la chavista es ella. Entonces, dejen de decir que estas medidas de violación de derechos humanos y tráfico de personas
desde Estados Unidos a El Salvador con venezolanos son por culpa del gobierno y por culpa de Maduro por no haber seguido las repatriaciones, porque ya eso estaba negociado mucho antes de que la modificación de la licencia 41 de Chevron, y ahí tienen la prueba. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.